Son pocas las personas que cuando pasean por esta parte del Confital son conscientes de que aquí se situaban una de las mayores salinas de la isla de Gran Canaria. Las salinas del Confital se construyeron en el año 1867 y estuvieron en producción hasta el año 1956. En momentos de máxima explotación llegó a generar 120 toneladas de sal al año. El agua del mar era recogida de un pozo y enviada a través de un acueducto a un primer almacenamiento, que se denominaba cocedero. El trasvase se realizaba con la fuerza de un molino de viento situado sobre un muro de mampostería. Desde allí, a los 2 o 3 días, el agua era conducida a los tajos por medio de canales. En esos tajos, el agua se iba evaporando por la acción del sol, empezando a acumularse la sal que posteriormente recogía el salinero. La impermeabilización del suelo se lograba por medio del barro seco, que evitaba que el agua se filtrara a la tierra. El último salinero fue Celestino Ramírez, que se vio obligado a abandonar la salina por un engaño jurídico realizado por los propietarios del terreno, la familia Bravo de Laguna. Mi abuelo fue Celestino Ramírez Denis, el último salinero que hubo en la ciudad. Yo colaboré bastante en lo que podía, como niño que era, si no podía con la cesta grande, con el cestito más pequeño. Mi abuelo, con 16 años, empezó a trabajar con el antiguo explotador. Las salinas estaban en un estado calamitoso. Estuvo 5 años trabajando con él, adquiriendo conocimientos y técnicas de la producción de la sal, y a partir del año 1905, él tiene 21 años, y ya se queda como explotador definitivo de las salinas del Confital. El día a día era eso, en las tardes era el desnatar los tajos de la sal, para que la sal fuera al fondo y se creara una nueva capa. Y luego a la mañana siguiente, de todos los tajos que se había sacado la sal, se volvía a rellenar de agua de los cocederos para una nueva producción de sal. Pues mi abuelo estuvo desde el año 1905 hasta el 56. Si no cuento mal, son 51 años. Cuando se recogía la sal, mi abuelo, con la ayuda de los hijos y los nietos, se guardaba en el almacén de la sal. Bueno, el acuerdo en aquellos tiempos, los propietarios, entre comillas, eran los militares. En esos años, si nos acordamos, toda la zona alta de la isleta, incluyendo las Coloradas y las Salinas, era territorio militar. Y eran los militares los que gestionaban ese territorio. Entonces mi abuelo llega a un acuerdo con los militares, a cambio de un canon, y se queda como explotador de la salina, aunque los propietarios naturales eran la familia Los Bravos, se le llamaban los Bravos. Y esta familia, los Bravos, tenían un litigio con los militares para intentar recuperar ese territorio. La sal se vendía pues, en las tiendas de ultramarinos, las tiendas de aceite y vinagre de toda la vida. Eso se ensacaba en sacos de 50 kilos y de 25 kilos. Y según el cliente, unos pedían 50 kilos, otros 25, otros 150, y así se distribuían todas las tiendas de ultramarinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Claro, mi abuelo al principio, los primeros años estuvo solo, y él prácticamente solo era el que explotaba todo el complejo salinero, hasta que ya sus hijos y sus hijas se iban haciendo mayores y entonces intervenían y les echaban una mano a su padre en este caso. Mi abuelo siempre tuvo esa virtud de no solo la salina, sino que las cabras, las gallinas, alguna oveja que tuvo, los huertitos, todo eso contribuyó a lo que era el día a día, en la comida de toda su familia, que era su afán. En la posguerra, que fue una desgracia por muchísima gente, gracias a Dios o gracias al sacrificio de mi abuelo, prácticamente no se pasó hambre. Sí, mi abuelo siempre tuvo amigos, la familia. Si no había sido así, cuando él comenzó, que yo no recuerdo esos años,
sería prácticamente imposible si no había tenido alguna pequeña ayuda. La relación de mi abuelo, como dijimos antes, era directamente con los militares, ¿vale? Que eran los que gestionaban ese territorio. Casualmente fue en el año finales de 1949, principios del año 50, cuando el litigio que tenían los bravos con los militares acceden a ese litigio y los bravos recuperan el territorio. Entonces, claro, a mi abuelo no le quedó más remedio que tratar directamente con los bravos, que eran los nuevos concesionarios. Bueno, los nuevos concesionarios no, la concesión la tenía mi abuelo para explotar la salina, pero eran los nuevos propietarios. Y claro, los bravos con mi abuelo lo que intentaron fue, primero, poner un canon abusivo, pero abusivo, inasumible, con lo cual mi abuelo se negaba y entonces lo que hace Celestino Ramírez, mi abuelo, contrata los servicios de un letrado, un abogado, que a la postre lo engañaría. Vale. Este abogado le decía continuamente a mi abuelo, bueno, después de pagarle cantidades de dinero importantes en esa época, le decía siempre, Celestino, usted no se preocupe, que este pleito lo ganamos con mucha facilidad. Ya se vio que no. Es más, durante el tiempo que duró ese litigio, que fueron unos años, los bravos se dedicaron a amedrentar, amenazar, incordiar a mi abuelo y a nuestra familia. Contrataron los servicios de un personaje que se llamaba, le decían Antonio el Bandido. Creemos que era un falangista de aquella época, estamos hablando de la posguerra, la dictadura en su pleno apogeo, y claro, metían miedo a la población. Y este señor provisto entraba a caballo todos los días, entraba a las cenas a caballo con una escopeta. Su misión era eso, amenazar, incordiar y amedrentar a mi familia. Pues todas estas circunstancias, después en el año 53, en pleno litigio, en pleno follón, fallece mi abuela, la mujer de mi abuelo. Fallece muy joven, fallece concretamente con 63 añitos nada más. Después a la postre ya mi abuelo se da cuenta que su abogado le hace firmar un documento engorroso, donde lo engaña perfectamente. En ese documento lo que se decía perfectamente era que abandonaba la concesión y se la cedía de nuevo a los bravos. Y claro, todos estos años, pues este hombre, mi abuelo, fue un cúmulo de circunstancias que lo aburrieron y al final, en diciembre del año 1956, decide abandonar ya la salina. O sea, fue un cúmulo de cosas. Nosotros conservamos una expresión de él en la cual él se expresaba, este hombre, mi abuelo, procede de Carrizal, de familia muy humilde, de agricultores, bla, bla, ¿no? Autodidacta, porque aprendió a leer y a escribir él solo, así de claro. Pero tenía una expresión en la que siempre lo que comentaba, que a él lo que le hicieron fue un mal pago. Con el tiempo entendemos que mal pago, ¿qué significa? Pues que lo engañó su abogado, que los bravos lo amenazaron, pues todo eso fue un cúmulo de cosas y de circunstancias que al final pues decidió, concretamente en diciembre del año 56, abandonar la salina.